a todos. Como pueden ver, estamos en otro lugar. Vamos a orar para empezar. Señor, en esta noche queremos disponer nuestros corazones para poder oír de tu voz. Queremos en este momento adorarte y darte la honra y la gloria. Te pido que puedas quietar nuestras almas para que podamos ser concentrados en lo que va a pasar hoy. Amén. Oh, pueblecito de
noches. Qué bueno que podemos estar juntos en esta noche, bendiciendo y alabando al Señor. Y pues, ya empezamos con las festividades, ¿verdad? Y diciembre es un mes para estar festejando al Señor Jesús y darle gracias a Dios por su nacimiento y porque vino a esta tierra a morir por nosotros por amor. Y estamos muy contentos celebrando a nuestro Señor Jesús, su vida, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Así es que todo es tiempo de alegría, de estar pensando en la bendición de Dios al venir a esta tierra. ¿Verdad, niños? No es para los regalos, ¿eh? aparte, ¿verdad? Pero el primer regalo es porque Jesús nació. Ese es el regalo más maravilloso que tenemos. Y pues vamos a decirles de las actividades que tenemos. No se les olvide, el viernes a las 6 de la mañana tenemos oración, y a las 8 hay varones. Y después, aquí van a hacer unos arreglos, ustedes denme a mí. Y después, el sábado a las 12:30 están los niños, y en la tarde a las 8 los jóvenes. Así es que conéctense, pongan ahí a los niños, pongan ahí a los jóvenes, inviten a los varones, animen a los varones a que estén el viernes a las 8. Y el domingo nos vemos en la iglesia a las 9 en punto, ¿verdad? Va a ser un buen tiempo para estar ahí en la iglesia alabando al Señor. Y queremos felicitar a los que cumplen años. Y mañana cumpleaños Ceci Moro, Dios te bendiga, Ceci. Y si alguien más cumpleaños, pues díganos. Creo que hasta el 12 cumpleaños alguien más. Así es que, por favor, ahí avísenos si alguien cumple años. Las que ya me avisaron ya están anotados, ¿verdad? Pero los que faltan, avísenos, y va a ser un tiempo hermoso de estar recordando un año más de vida en el Señor. Así es que Dios les bendiga, y vamos a seguir con el estudio de la palabra. Así es que vamos a estar, así es que vamos aquí mientras se acomoda el pastor. Pues muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien. Vamos a ver por esta temporada, en lo que sigue, lo que resta del año, una serie sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, sobre la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, con motivo de la celebración de la Navidad, ¿verdad? Y vamos a hacerlo basado en uno de los evangelios, ¿verdad? Que es el Evangelio de Lucas. Es uno de los evangelios que trata el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es interesante que la Biblia nos habla y nos dice que los 4 evangelios se combinan de una forma muy maravillosa, ¿no? Para poder hablarnos de todo el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Lo que el Señor Jesús hizo en la tierra estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y está registrado en los evangelios. De los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, esos 3 evangelios se les conoce como sinópticos. ¿Por qué? Porque esa palabra sinóptico significa ver o verse juntos. Es como, a mí se me figura como un rompecabezas, ¿verdad? Un rompecabezas interesante, que las piezas se van ensamblando hasta lograr un cuadro completo. Cuando vemos un rompecabezas armado, pues ya vemos la figura completa, ¿verdad? Que estaba escondida en el rompecabezas, en la parte desarmada, ¿no? Pero los 3 evangelios, los sinópticos, se nos plantea y se nos habla de la persona de Jesús en su humanidad, ¿verdad? La parte humana de Jesús. Y es interesante que cada evangelio tiene datos. Hay historias o cosas que sucedieron en la vida de Jesús
que son relatadas en los demás evangelios, ¿no? Algunos que sí, unos que no. Pero en estos tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se revela o se nos revela Jesús con diferentes facetas, pero humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando se nos muestra. Y Mateo, por ejemplo, Mateo nos presenta a Jesús como rey, ¿sí? Marcos nos presenta a Jesús como siervo. Y Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador hombre, ¿verdad? Como el Salvador que vino y se hizo hombre. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. O sea, Juan tiene esa comisión, ¿verdad? De hecho, estoy ahorita preparando un estudio acerca de la vida de Jesús basado en el Evangelio de Juan. Ahí lo llevo más o menos, ¿verdad? Ya inicié una parte. De hecho, es una materia que me pidieron que compartiera en el instituto de acá que tenemos en Guadalajara con Telellos, ¿verdad? Y está muy interesante porque es el que se enfoca en la divinidad de Jesús. O sea, Juan nos demuestra, y todos los escritos de Juan, que de hecho son los más espirituales y más profundos, uno de los más profundos de la Biblia, ¿verdad? Porque nos hablan de cosas muy elevadas, ¿verdad? Como el verbo y todo eso. Entonces, Juan se encarga de la divinidad, pero los otros tres se encargan de la humanidad, ¿verdad? Y vamos a hablar basados en Lucas. Vamos a empezar a estudiar un poquito esta pequeña serie, ¿no? Realmente, pues son unos 4 series que veamos o capítulos que veamos, pues no van a alcanzar a cubrir todo, pero vamos a enfocarnos mucho, ¿verdad? En este acontecimiento que es el nacimiento de Jesús. Y vamos a apoyarnos en los demás, ¿verdad? Vamos a ir tomando información. Pues es que la Biblia es imposible solamente respaldarla en un solo libro, ¿no? Porque está totalmente conectada con todos los demás libros, ¿verdad? Y en este caso los evangelios están muy relacionados. Como decíamos, estos 3 evangelios están muy conectados, ¿no? Entonces, el evangelio de Lucas, podríamos decir que no es a lo mejor el más profundo ni el más espiritual en el sentido de algo místico, ¿no? No, es un evangelio práctico, pero es dulce y agradable también. Porque nos habla de Jesús, nos habla de esa faceta de Jesús, o esa parte de Jesús, en donde vemos que Él es un hombre. Y bueno, hablando un poquito acerca de de la historia de este evangelio, ¿verdad? Para irnos hasta el principio, ¿verdad? Este evangelio, pues como ya lo dice su nombre, fue escrito por el médico Lucas. Lucas, no sé si usted sabía, era de origen gentil, no de los 4 evangelistas, él era el único que no era judío, era de origen griego, ¿verdad? Y no fue discípulo directo de Jesús, él no anduvo con Jesús, él fue un discípulo de Jesús, pero ya que Jesús había sido elevado al cielo, ¿verdad? Y Lucas es, pues se pudiera decir que fue un científico, ¿verdad? Porque era médico, era un hombre de ciencia, ¿verdad? Pero también Lucas era historiador. A él le gustaba tomar la historia, ¿verdad? Recabar datos. Y por ejemplo, fíjese, si nos vamos al Evangelio de Lucas, ya para comenzar a leer, vamos a leer varios pasajes, porque en realidad la historia bíblica de los evangelios se relata sola. O sea, uno tiene que ver la historia puntual, ¿verdad? Y de ahí sacar esa miel, ¿verdad? Esa dulzura de la enseñanza que Dios nos da a través, pues, de los pasajes que nosotros tomamos, ¿no? Son muy reales, son muy
puntuales, ¿verdad? Todo lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, fíjese, si usted lee el Evangelio de Lucas capítulo 1, vamos, use su Biblia, por favor, y vamos leyendo. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Lucas, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, han sido reales, ¿verdad? Recuerda que Lucas es un científico, es un hombre de ciencia, no es un hombre ignorante, ¿no? Él tenía el conocimiento, ¿verdad? Científico, pero también era un hombre muy culto, con la capacidad de poder recabar esa información. Y hay muchas cosas, obviamente, que Lucas investiga para poder hacer este evangelio, ¿verdad? Que fueron revelación del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo les reveló. De hecho, todo el evangelio está inspirado por Dios, ¿verdad? Obviamente, Lucas no le puso de su cosecha, ¿no? Entonces, dice aquí que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, quiere decir que están comprobadas. O sea, no es una historia que inventó una persona que se le apareció quién sabe quién, ¿verdad? No, es una historia real, que fue real para muchas gentes. O sea, tiene muchos, como dice Hechos, ¿verdad? Tiene muchos testigos oculares, presenciales, vivenciales. Entonces, la Biblia es un libro serio, profundo, formal, establecido, ¿verdad? Y dice el versículo 2, esto está interesante, lo que dice el versículo 2, tal como, fíjese, ahí se nota que Lucas no fue discípulo de Jesús y no participó, ¿verdad? Pero vea cómo habla de los discípulos en una forma muy, muy respetuosa, ¿verdad? Y dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, los discípulos que anduvieron con Jesús y fueron ministros de la palabra. O sea, les llama, los honra, ¿verdad? Les dice, ellos fueron ministros de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la palabra directamente de Jesús. Y en este caso, Lucas dice, pues yo no recibí eso, ¿verdad? Pero sí recibí la inspiración del Espíritu Santo para escribir todo lo que él registró en el Evangelio, ¿verdad? Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Fíjese, lo voy a volver a leer. Dice, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Es interesante que estas palabras, o esta dedicatoria, como le pone aquí, dedicatoria a Teófilo, así le llama la Reina Valera, se le hace a este personaje. Hay un misterio, ¿verdad? Teófilo significa amigo de Dios. Entonces se piensa que era como una especie como de camuflaje, ¿no? Para que no fuera a afectar a cierto grupo de personas, porque había persecución, ¿verdad? En ese tiempo de Lucas. Entonces, esta palabra Teófilo también la encontramos en Hechos, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, que también lo escribió Lucas, Hechos de los Apóstoles, por eso decimos que era un historiadorazo, ¿no? El hombre era un hombre culto, o sea, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo, este primer tratado es el Evangelio de Lucas. Después escribió el segundo tratado, que es Hechos de los Apóstoles. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No se cuenta dentro de ellos, ¿verdad? No, como que no forma parte
Ahora, como decíamos, el Evangelio de Lucas, debido a que fue escrito por un gentil, por un griego, es un evangelio que se puede decir que tiene una diferencia a los otros evangelios que fueron escritos por judíos. O sea, Mateo era judío, Marcos era judío, Juan era judío. Entonces, quieras que no, tienen un enfoque judío, ¿verdad? Aunque hablan de la divinidad y de la humanidad, tienen un enfoque judío. Lucas no lo asienta mucho, ¿verdad? Entonces podemos decir que de los 4 evangelios, Lucas es el más, por así decirlo, universal, ¿verdad? Porque tiene ese toque gentil, no solamente porque conocía, vivía en ese medio, había mucho judío, ¿verdad? Y entonces, pero él le dio un enfoque más, ¿cómo le llaman ahora? Globalizado. ¿Ok? Entonces, como decíamos también, ¿verdad? Cada evangelio tiene partes de esa vida y de esas experiencias de Jesús, de esas historias de Jesús, de las enseñanzas que se ponen en los evangelios, que algunos no tienen, ¿verdad? Y en este caso, Mateo habla un poquito de la niñez, una parte donde llegan los magos, ¿verdad? Pero el que más amplía esa parte de la niñez de Jesús es Lucas, ¿verdad? Y escribe, ¿verdad? Ahí vamos a llegarle ahí al versículo 5, seguimos ahí en el Evangelio. Capítulo 1, versículo 5. Empieza ya, dice, tiene como título aquí en la Reina Valera, dice, anuncio del nacimiento de Juan. Quise hablar de Juan porque es muy interesante, está muy ligado al nacimiento y al ministerio de Jesús. Aunque eran primos, ¿verdad? Porque primos hermanos, porque sus mamás eran primas, ¿verdad? Ahí está muy conectado y tiene sentido, ¿verdad? Porque Juan fue ¿cómo se llama? Un vocero de Jesús. O sea, Juan fue como un anunciador del ministerio de Jesús. Y Lucas lo menciona aquí de una forma muy puntual, ¿verdad? En cuanto a su nacimiento y el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a leer ahí de Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y nos empieza hablando o relatando acerca de la vida o del nacimiento de Juan el Bautista. Dice, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Este Herodes era un rey, ¿verdad? De origen no judío. De hecho era un edomita. O sea, recuerde que Edom es Esaú. Era un descendiente de Esaú, ¿verdad? Y era un hombre muy conocido por su crueldad. Era un hombre perverso. Era Herodes el Grande, a ese se refiere, porque hay varios Herodes, ¿verdad? Rey de Judea. Dice que en ese tiempo había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, él se llamaba Zacarías, sacerdote, y su esposa se llamaba Elizabeth, ¿verdad? Los dos tenían linaje de israelitas, ¿verdad? Comprobado, porque para eso, para los sacerdotes tenían que tener así como que su linaje bien estipulado, ¿verdad? Bien ordenado. Y versículo 6, fíjese, esos eran los papás de Juan el Bautista. Y aquí nos hablan de la calidad de personas que eran. Dice el versículo 6, ambos, o sea, tanto Zacarías como Elizabeth, dice, eran justos delante de Dios. O sea, eran personas rectas, eran personas muy justas, ¿verdad? Delante de Dios, en el sentido de que amaban a Dios, conocían a Dios y servían a Dios
verdaderamente, ¿verdad? Dice aquí, y dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vean nomás qué cosas, ¿no? O sea, eran personas muy rectas, como dijimos ahorita, ¿verdad? Dice que andaban irreprensibles, así como tipo Pablo, ¿no? Pablo tenía un pedigrí, ¿verdad? Así como que una línea muy distinguida, ¿verdad? Tenía un historial familiar muy tremendo, ¿verdad? Y de su vida religiosa. Vemos ahí que estos dos hombres, estos dos siervos de Dios, pues llevaban una vida muy digna delante de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 7, está tremendo el 7, dice, pero no tenían hijo. Wow, está tremendo. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué cosas, no? Mucha gente piensa que sirve a Dios y todo te va a salir bien, sirve a Dios y vas a tener todo lo que quieras, ¿verdad? No siempre así, pero claro, ¿sabe cuál es la diferencia que tenemos nosotros? O los que amamos a Dios y servimos a Dios, que cuando no tenemos esa petición de nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos consuela. Fíjese que para ellos, en el caso de los judíos, el hecho de no tener un hijo ya es un dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues todos queremos tener hijos. Bueno, al menos una gran mayoría de los seres humanos queremos seguir el ciclo de la vida, ¿no? Casarnos y tener hijos y nietos, y eso es algo muy válido y muy bueno, muy saludable, ¿verdad? En el caso de ellos, como eran judíos, para los judíos el no tener hijos era una señal de abandono de parte de Dios. Estaba mal, ¿verdad? En este caso ellos eran personas irreprensibles, que amaban a Dios y Dios los amaba a ellos. Pero en Israel el no tener hijos era como un estigma, ¿no? Era como una maldición, porque gran parte de las promesas de la Biblia se basan en la descendencia, ¿verdad? Entonces ellos al no tener hijos, y dice que ya eran viejitos, ¿no? Entonces pues cargaban con un peso muy grande. Entonces dice ahí, ¿verdad? Versículo 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth ya lo leímos, ¿ok? Y eran de edad avanzada. Versículo 8, perdón. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, o sea, los sacerdotes servían en turnos de 24 turnos, y eran varios sacerdotes, ¿verdad? Eso venía desde el tiempo de David, que había establecido turnos de sacerdotes. Todo el día había gente que estaba ministrando, todo el día, ¿verdad? Y como eran muchos, cuando les tocaba para ministrar, era como un privilegio, ¿no? Entonces, ese día precisamente, que nos menciona Lucas, ¿verdad? A Zacarías le tocó servir, le tocó ministrar. Y dice aquí, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, Zacarías, como siempre, ¿verdad? Haciendo su oficio, para eso vivía. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, el sacerdote entraba a la parte de adentro del tabernáculo, del templo, perdón, y el pueblo se quedaba afuera. Y dice la Biblia que estando adentro sirviendo Zacarías, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, qué cosas, ¿no? Se está sirviendo allá adentro y se le aparece un ángel. Y versículo 12 dice, y se turbó Zacarías. A mí nunca se me ha aparecido un ángel. Y yo no, bueno, el único ángel es mi pastor, ¿verdad? Pero
Pero fuera de eso les confieso, no he visto tal cosa, ¿no? Pero ha de ser algo muy fuerte, ¿no? El que se te aparezca un ángel, digo, ha de ser algo tremendo. Dice que le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Está interesante esto, fíjese. Esto nos revela que Zacarías y Elizabeth, muchísimas veces, sobre todo Zacarías, estando en el templo, porque ahí no entraban mujeres, pero en su casa, en la mesa, ¿cuántas veces no habían pedido a Dios: Señor, danos un hijo? ¿Te imaginas todo el tiempo? Yo sé que ya eran viejitos, ya eran grandes, algo así como Sara y Abraham dos, ¿verdad? Más o menos. Dice que ellos habían estado orando a Dios muchas veces. Dice la Biblia que el ángel les recuerda: porque tu oración, ha sido escuchada por Dios. Amado hermano, hay veces nos cansamos, ¿verdad? Hay veces pensamos que ya Dios se olvidó de lo que nosotros hemos anhelado en nuestro corazón, que le hemos pedido, y Dios no se olvida. Siga orando, mi hermano, siga orando. Yo lo animo, porque su petición viene en camino, ¿verdad? Si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, pues que ni baje, porque no nos va a ayudar. Ok, dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ok, no, pues hasta con todo y nombre, ¿verdad? Aquí en el original griego del Evangelio, Lucas escribió la palabra Ioannes, con doble N, Ioannes, que significa Jehová muestra gracia o Jehová muestra favor. Eso significa Juan. ¿Ok? Entonces, dice: llamará su nombre Juan, con todo y nombre, O sea, les digo: vas a tener un hijo y se va a llamar Juan. No le pongas Nepomuceno no, se va a llamar Juan. No le cambies el nombre. Dice: y tendrás gozo y alegría. Hermanos, los hijos traen gozo y alegría. Yo tengo 3 y, 4, ¿verdad? Y puro gozo. Uno que otro queda así corajillo, pero muy poquito, ¿verdad? no se crea. Son una bendición de Dios. Desde el día que Dios nos los pone en nuestros brazos, es una bendición tras bendición, y nos traen gozo y alegría a los hijos. La verdad, es algo, alabo y bendigo a Dios, ¿verdad? Por los hijos que nos ha dado. Dice: y muchos se regocijarán de su nacimiento. El ángel está dando datos. Qué interesante, fíjate. El ángel le está diciendo lo que va a hacer el niño, cómo se va a llamar y qué va a hacer. Y luego dice ahí: porque será grande delante de Dios. ¡Wow! Será grande delante de Dios, ¿verdad? O sea, será un hombre escogido por Dios. ¡Qué palabra!, ¿no? Imagínate nada más qué cosa tan tremenda, ¿no? Que un ángel venga especialmente a anunciarte el nacimiento de tu hijo, y que te diga que el niño que vas a tener es grande delante de Dios. Dice: no beberá vino ni sidra. Fíjate, aquí hay algo interesante. Le dijo que él no beberá vino ni sidra. ¿Por qué? Juan el Bautista iba a ser sacerdote. Listo. Ok, seguimos con el estudio. Dijimos entonces que Juan, ¿verdad? Por orden de Dios iba a ser sacerdote. Pero entre los israelitas había algo que le llamaban el voto nazareo. Nazareo era algo, el voto nazareo era algo voluntario. O sea, ellos iban a decidir, ¿verdad? Los nazareos eran personas que decidían vivir para Dios
que decidían guardarse para Dios, ¿verdad? Y tomar el voto nazareo. Usted lea el número 6, ¿verdad? Está bien interesante. No iban a tomar sidra, no se iban a cortar el cabello, ¿verdad? No podían estar cerca de los muertos, aunque sean familiares, ¿verdad? O sea, tenían que tener un apartamiento muy fuerte, ¿verdad? De muchas cosas que ellos decidían. Entonces, cuando el ángel le dice, fíjese, le dice a Zacarías, mira, será grande delante de Dios, es como si él dijera lo que sigue, dice, y él decidirá no beber vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe que Juan el Bautista fue la primera persona en ser llena del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Qué cosa tan tremenda, o sea, qué llamado tan poderoso, tan fuerte tenía Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces podemos decir que Juan el Bautista tenía dos llamados. Uno como sacerdote, dado por Dios, y otro como nazareo, decidido a hacerlo él mismo, ¿verdad? Yo ahora que estaba escribiendo esto, me acuerdo de ahí en Jeremías 35, acerca de los recabitas, ¿verdad? De estos parientes de Recab, que el Señor le dice a Jeremías, ve y tráelos, mételos al templo y ofréceles vino. Y hace eso a Jeremías, los lleva, ¿verdad? Y les sirve vino y les tomen. Y dijo, no, porque nuestro pariente Recab nos dijo que no tomáramos vino y no vamos a tomar. Entonces, ellos se guardaron, honrando un mandato de su antepasado, de su padre Recab, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira, el pueblo de Israel a mí no me hace caso, ¿verdad? Entonces, los nazareos eran personas que decidían hacer votos para Dios voluntarios. O sea, ahora es importante, dice la palabra, ¿verdad? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque a Dios no le agradan los insensatos, ¿no? Si prometes algo, cúmplelo. Pero si tú quieres prometer... Ahora, esto no lo dice para que no lo hagas, no, sino para que lo pienses bien y lo hagas formalmente, ¿verdad? Yo me estaba acordando ahora que estaba estudiando esto, ¿verdad? Que me acuerdo que mi mamá, pues ella conocía al Señor, y recuerdo que en una ocasión ella decidió no ir al cine. Digo, no estoy diciendo que es malo ir al cine, no, pero ella decidió no ir al cine. Dijo, no, yo no quiero que venga el Señor y me encuentre en el cine. Entonces, en su vida fue al cine, ¿verdad? Así lo decidió. Entonces, nosotros vemos que este hombre, ¿verdad?, tenía un llamado muy fuerte, muy fuerte. Juan el Bautista, como decíamos, era como un vocero de Jesucristo. Cuando los reyes antiguamente iban a visitar a un lugar, ¿verdad?, de su territorio, donde tenían autoridad, ¿verdad?, ellos antes de ir siempre enviaban a una persona, a un vocero, que fuera y anunciara la visita del rey. Cuando iba el vocero prácticamente hacía dos cosas: anunciaba la fecha de la visita del rey, pero también anunciaba el asunto de la visita, ¿verdad? Y por eso Dios escogió a Juan para que fuera ese vocero que anunciaba que venía el rey. Entonces imagínense la calidad moral, espiritual, el nivel espiritual que debía tener ese vocero. O sea, tremendo. Ahora fíjese, nosotros estamos viendo aquí, estamos leyendo que esto es un dato interesante, que el ángel está hablando a Zacarías. Zacarías está ministrando en el templo, ¿verdad? Se le aparece el ángel
le da el anuncio del nacimiento de Juan, pero este anuncio, fíjese, esa aparición del ángel y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista tiene un trasfondo muy tremendo, muy poderoso. ¿Por qué? Porque habían pasado 400 años de la última profecía de Malaquías 4:6. O sea, 400 años que Dios cerró su boca y no le habló al pueblo de Israel. 400 años. Esa es la distancia que hay, o la separación que hay entre Malaquías 4:6, que ahí termina el Antiguo Testamento, con Mateo 1:1, ¿verdad? O en este caso, esta aparición del ángel al papá de Juan el Bautista, Zacarías, da el inicio del tiempo de la gracia, de la dispensación de la gracia. O sea, vea qué importante es esto. Está partiendo, ¿verdad? Está rompiendo con una dispensación, la dispensación de la ley. Tremenda, tremenda, ¿verdad? Que atrajo al pueblo de Israel a un adormecimiento espiritual. El pueblo estaba perdido, el pueblo estaba extraviado, y el que se le presentara el ángel, ¿verdad? Estaba trayendo esperanza al mundo. Estaba trayendo esa luz que los hombres necesitamos para vivir. Entonces, vemos qué importante es esta aparición del ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel. ¿Ok? Para anunciar el advenimiento de este hombre tan tremendo como fue Juan el Bautista, ¿verdad? Fíjese aquí, por ejemplo, seguimos leyendo ahí en versículo 16, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. O sea, imagínense la clase de persona, la clase de hombres o clase de hombre que Dios necesitaba para despertar a un pueblo dormido como Israel, sumido en una idolatría, sumido en un pesimismo, ¿verdad? En una religiosidad impresionante. Por eso Dios escogió y llamó a un hombre como Juan el Bautista, ¿verdad? Por eso Dios escogió a un hombre como él, para que abriera camino, ¿verdad? Y ahí relaciona la profecía de Malaquías 4:6, porque dice ahí, fíjese, versículo 17: e irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías. Elías fue también un hombre que Dios usó para remover a un pueblo dormido, ¿verdad? Para remover a un pueblo que estaba totalmente olvidado de Dios. Y para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Trabajo dificilísimo. Trabajo dificilísimo. Si nosotros nos vamos, si usted se va a Malaquías para comprobarlo, ¿verdad? Malaquías está pegadito a Mateo. Es el libro que sigue para que no sufra, ¿verdad? Mateo, Malaquías. Malaquías termina con Malaquías 4:6. Bueno, el 5 también dice, Malaquías 4:5 y 6 dice: he aquí yo les envío al profeta Elías, haciendo alusión a Juan, ¿verdad? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabe? Yo creo que esta profecía fue dada para el tiempo de Jesús, con el advenimiento de Juan, pero también es una profecía para los últimos tiempos. Dios hoy está levantando a esos Juanes Bautistas
modernos de este tiempo, pero santos, ¿verdad? Hombres y mujeres que quieren comprometerse con Dios, que quieren tomar determinaciones para con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Rey viene pronto, el Señor viene pronto. Entonces Dios está levantando a esos Juanes de este último tiempo. Y esos que quieran tomar decisiones, Dios no nos va a forzar. Pero si ve que hay un corazón dispuesto, no importa la edad que tengas, si eres un joven, si eres un niño, si eres un varón joven, un varón más avanzado en años, ¿verdad? No importa. Así como Juan, Dios quiere levantar hombres que entiendan bien el precio. ¿Y sabe cuál es el precio? Consagración, obediencia, fidelidad, ¿verdad? Que amemos a Dios. ¿Ok? Entonces, quisiera que viéramos un poquito, vamos a ver un poquito acerca de Juan el Bautista. Vámonos a Mateo capítulo 3. Vamos a viajar, vamos a adelantarnos al tiempo, estamos antes de su nacimiento, ¿verdad? Y vamos a adelantarnos 30 años más, 30 años más en el tiempo, y caemos en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice, fíjese nada más, ya Juan ya creció, ya está haciendo su trabajo, ¿no? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué cosa tan tremenda. Fíjese, los israelitas, los judíos estaban acostumbrados a que si cometían cualquier tarugada, si pecaban, pues ahí va el puerquito, iba a decir, no, blasfemia. No, ahí va el borreguito, ¿verdad? Sacrificaban animalitos, ¿verdad? Y ya cumplí, entonces ya pequé, ahí voy. Pero Juan cambia totalmente el esquema, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Ahora la cosa va a ser diferente. Arrepiéntete. Ya no le traigas ofrendas a Dios. Arrepiéntete. No, Dios no se agrada con tu servicio si no te has arrepentido. Dios no se agrada con tus ofrendas si no te has arrepentido. Arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el gobierno de Dios, del tercer cielo, está a punto de darse a conocer. Ya está en la tierra, ya sabía que estaba Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Isaías 40 es una profecía, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, 43, por ahí más o menos está la profecía. Dice, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, ¿verdad? Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Sabe una cosa? Cuando estudiamos la vida de Juan podemos ver algo interesante. Juan tenía la originalidad del Espíritu Santo. Cuando una persona es original, cuando ora a Dios, depende de Dios, ama a Dios, sirve a Dios con todo su corazón, no necesita copiarle nada a nadie. El Espíritu Santo le va a dar su estilo, le va a dar su ¿cómo se llama? Su originalidad, pues. Va a ser como Dios quiere que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo está dirigido por el Espíritu Santo. Este Juan debía estar en el templo vestido de sacerdote, porque eran bien ceremoniosos, ¿verdad? Pero lo vemos aquí, dice que andaba entonces vestido de piel de pelo de camello, una ropa incomodísima,
las ropas de sacerdotes eran finísimas, elegantes, majestuosas. La gente los veía y les hacía así, ¿verdad? Pero Juan andaba con ropa áspera. Era un hombre duro, no se fijaba, no era muy fashion el Juan. O sea, no era una persona muy elegante, ¿no? El camello era un animal inmundo, ¿verdad? Y dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Dice que y salía a él Jerusalén. Fíjese nada más, un solo hombre contra todo un pueblo dormido. Imagínese el trabajar espiritual. Imagínese el nivel espiritual que necesitaba tener Juan, o que Dios quería que tuviese Juan, para poder hacer ese trabajo que estaba haciendo, ¿verdad? Despertar a un pueblo dormido y anunciarle la venida del Mesías. Necesitaba un gigante, necesitaba un hombre poderosísimo como Juan, un hombre recalcitrantemente espiritual, ¿verdad? Y dice aquí que versículo 5, salía a él Jerusalén y toda Judea, o sea, toda una región, dice, y toda la provincia de alrededor del Jordán, o sea, muchos lugares, muchas provincias, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Imagínense nada más la unción espiritual de pureza, de santidad que tenía Juan, que la gente lo veía y se empezaban a convulsionar, yo creo, ¿verdad? Porque era un hombre radical, o sea, él había determinado algo en su corazón, ¿verdad? Imagínense, dice la Biblia, no lo dice cuándo, imagínense que está Juan en el agua, ¿no? Y viene el israelita que va a bautizarse, viene caminando y toda la gente rodeándolo y viene confesando sus pecados. O sea, venía diciéndole, hice esto, robé, adulteré, mentí, ¿verdad? Y vente por acá. Y dice ahí, ¿verdad? Que eran bautizados por él, confesando sus pecados. Versículo 7, está tremendo, dice, y al ver, o sea, Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, o sea, Juan cuando los veía y decía, qué cosa tan tremenda, qué tan hermosa el hecho de que me den el privilegio de poder bautizarlos, ¿verdad? O sea, cuando los veía, porque estos eran la clase nice del sacerdocio, eran los elevados, eran los cultos, eran los que tenían el poder religioso, no espiritual, y también pues eran líderes espirituales del pueblo, ¿verdad? A los que la gente se les cuadraba, ¿no? Dice que venían al bautismo, o sea, rompían las reglas e iban a donde estaba Juan, bautizando en el Jordán, ¿verdad? En la parte del desierto. Entonces, dice que así dice la Biblia, vamos viéndolo. Dice aquí que cuando veía que venían a su bautismo, les empezaba a gritar, generación de víboras. Qué cosa tan tremenda. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? O sea, en otras palabras, ¿a quién quieren impresionar? ¿A quién quieren de engañar? Bola de hipócritas. Y no se los decía por cartita, ¿verdad? Ni por mensaje de WhatsApp, se los decía delante de toda la gente. Y le dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, aquí hay algo interesante, fíjense, el versículo 9 dice, y no piensen decir dentro de ustedes mismos. Ahora, ¿quién le enseñó eso a Juan? Pues el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo sabía Juan lo que estaban pensando dentro de ellos? O sea, yo sé lo que tú estás pensando, ¿verdad? Les decía, dice, no piensen dentro de ustedes mismos, pues Abraham tenemos por padre.
Y luego les dice algo muy riesgoso, porque ahí se podían agarrar a pedrada. Dice, ¿sabe? Porque yo les digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. O sea, no se sientan tan elevados, ¿verdad? Dios puede levantar hijos de Abraham de cualquier montoncito de piedras, ¿no? Entonces, dice ahí y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ya vamos a leer estos dos y ahí le vamos a parar. Dice el 11, estamos en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién cree que hablaba? Del Rey, ¿verdad? Hablaba del Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sabe? Eso que empezó con el ministerio de Juan el Bautista ahí, en medio de esa lucha espiritual tan fuerte y tan poderosa, todavía sigue operando. Todavía Dios está haciendo ese llamado al arrepentimiento. Dios se sigue llamando a un pueblo, ¿verdad? Sigue llamando a un pueblo apartado para vivir para Él, para obedecerle a Él, para consagrar su corazón a Él. Eso que empezó con Juan el Bautista, amados santos, sigue hoy en día operando delante de Dios. Una generación de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños, que amen a Dios con todo su corazón. Yo no sé si a usted le gustaría en esta noche decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un hombre, ayúdame a ser una mujer, con ese espíritu, Señor, tan apasionado que tenía Juan el Bautista. Porque yo sé que tú vienes pronto, Señor, y nosotros tenemos ese trabajo de Juan, anunciar la venida del Mesías. Tenemos esa operación, esa responsabilidad nosotros en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Para que podamos cumplir con esa asignación que Él nos ha dado, que es un privilegio y es un honor, el honor más grande que vamos a poder tener en esta tierra. El ser voceros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta noche te alabamos por lo que nos muestras, Señor. Gracias por esta enseñanza acerca de Juan y sobre todo te pedimos revelación, Señor, para darnos cuenta de la venida del Rey, Señor. Danos entendimiento y podamos darnos cuenta, Señor, qué glorioso fue tu nacimiento, fue tu advenimiento a este mundo pecador, Señor. Y ayúdanos para que en este tiempo nosotros podamos llevar este mensaje a aquellos que viven en oscuridad, a aquellos que están lejos de ti, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para poder hacerlo con diligencia. Y gracias por este tiempo, gracias por cada hermano, hermana, cada joven, cada niño que está conectado, los bendecimos y sigue guardando y proveyendo para tu pueblo en todo lo que necesitamos. Te lo damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde.